Buenas tardes para todos. Mediante el video vamos a hacer una explicación breve en cuanto a la normatividad sobre contratación estatal. Vamos a empezar por unos pequeños conceptos que debemos de tener en cuenta al momento de hablar sobre contratación estatal. Empecemos por sobre la nación. Vamos a hablar de nación, de patria y del Estado. La nación pues es aquel lugar en donde nacemos. La patria hace referencia como a la tierra o como tal al mismo país en donde estamos y compartimos una misma cultura. Y el Estado que se basa en unas características principales que son el territorio, la población, la soberanía, el reconocimiento internacional y el poder público. Para poderse llamar Estado debemos tener en cuenta esas 5 características que pues debe de tener un lugar. ¿Cuál sería el territorio? Es como toda aquella espacio físico o terrestre, ¿sí? O material donde se asienta dicha población. ¿Cuál es la población? La cantidad de personas la cantidad de personas o individuos que estamos sometidos o están sometidos bajo una misma autoridad. La soberanía, aquella capacidad que tienen la misma población para, digamos que, gobernar y tener sus mismos y elegir, o sea, de poderse ser elegido y elegir en el mismo pueblo. El reconocimiento internacional es aquello que todo Estado quiere obtener en cuanto a muchas entidades, países, internacionalmente, y así poderse llamar Estado. Y el poder público, lo que digamos que todos desean tener como Estado, que es el poder de todas las, o sea, en cuanto a todas las como instituciones y partes del país. Bueno, seguimos. Vamos a hablar de el contrato estatal. ¿Qué es el contrato estatal? El contrato estatal son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que se celebran con entidades estatales. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué es una entidad estatal? Una entidad estatal, te puedo dar unos ejemplos que pueden ser la nación, las entidades estatales, las regiones, los departamentos, los municipios y las alcaldías, ¿cierto? Dentro de este contrato estatal podemos ver algunos tipos de contratos estatales. ¿Cuáles son? Como bien lo dice, el de contrato de obra, puede ser el contrato de consultoría, el contrato de prestación de servicios, el contrato de concesión y el contrato de fiducia pública o encargo fiduciario. Bueno, el contrato de obra, digamos que ¿a qué nos podemos referir? El contrato de obra es aquel contrato de construcción, como su palabra lo indica, que podemos, digamos que realizar con una entidad. Debe haber el 50%, siempre tiene que estar el 50% de una entidad estatal. O sea, esos contratos se deben realizar con entidades estatales, que en este caso, pues, en el departamento, en los municipios, en las alcaldías, ¿cierto? El contrato estatal puede ser, pues, de construcción o de mantenimiento, como por ejemplo, las obras que hacen en las vías o el mantenimiento de las vías, todos esos son contratos de obra, ¿cierto? Bueno, contrato de consultoría. El contrato de consultoría son todos aquellos estudios para la ejecución de los proyectos de inversión o de ejecución de contratos, como por ejemplo, cuando se hizo un contrato de consultoría con esas empresas que estaban como para ver la viabilidad, por ejemplo, del metro en Bogotá o la viabilidad de hacer una doble calzada digamos en algún trayecto Villavicencio-Bogotá. Entonces, cuando se hacen ese tipo de contratos o de
digamos que se tiene ese tipo de proyecciones, se hacen contratos de consultoría, ¿cierto? El contrato de prestación de servicios. Ese se hace para desarrollar actividades administrativas dentro de las entidades estatales. Ejemplo, en las alcaldías contratan psicólogos, contratan ingenieros ambientales, contratan arquitectos para hacer su ejecución dentro de sus mismas secretarías o dentro de la misma administración. El siguiente contrato es el contrato de concesión. Ese es el que está destinado al uso del servicio público, ¿sí? Son contratos destinados al uso del servicio o uso público, como por ejemplo el contrato de la concesión de las vías, como los peajes, esas concesiones, ¿sí? Y el contrato de fiduciario, de encargo fiduciario o fiducia, es aquellos que se encargan de administrar el dinero bajo un contrato fiduciario, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a continuar por aquí con la siguiente, que sería el tema de el proceso de contratación, ¿cierto? Bueno, para el proceso de contratación debemos hablar de algo en especial, que se llaman estudios previos. ¿Qué son los estudios previos? Son un pliego de condiciones que deben de tener los contratos. Los estudios previos los podemos ver dentro del decreto 1082 del 2015, como lo indicamos acá, y los estudios previos deben tener unas características mínimas que tienen que ser: describir la necesidad del proyecto, el objeto a contratar, la modalidad de selección, un valor estimado del contrato y la exigencia de las garantías. Dentro del proceso de contratación hablamos de lo precontractual, lo contractual y lo postcontractual, ¿cierto? Bueno, la parte precontractual tiene un inicio y tiene un fin. Dentro del inicio de la parte precontractual hablamos que inicia durante los estudios previos y termina en la firma de los contratos. En la parte contractual inicia en la firma del contrato y se termina cuando se acaba el plazo de ejecución del mismo contrato. Y la parte postcontractual inicia cuando se acaba el plazo de ejecución del contrato y termina cuando se hace el acta de liquidación del mismo. ¿Listo? Entonces, pues espero que haya quedado clara como esta parte del proceso de contratación. Luego podemos continuar con las modalidades de contratación, ¿cierto? Dentro de las modalidades de contratación podemos hablar de 5 modalidades. Está la licitación pública, la selección abreviada, podemos hablar del concurso de méritos, de la contratación directa y de la contratación de mínima cuantía. Entonces podemos empezar, voy a hacer un breve resumen de como cada una o qué podemos hacer en cada una de las modalidades de contratación, como por ejemplo la licitación pública. La licitación pública es un concurso con pliego de condiciones que se evalúan. Digamos que dentro de esta licitación pública debemos de evaluar unos elementos jurídicos, unos elementos que deben de ser jurídicos, técnicos y económicos. Dentro de la licitación pública normalmente, o bueno, siempre se debe escoger la más favorable y pues la que tenga un menor costo al momento de ejecución, o sea, de presentarse para licitar el contrato el contrato. ¿Listo? Bueno, la selección abreviada es una modalidad que se usa para, digamos que, valga la redundancia, contratar bajo una modalidad de montos pequeños, ¿cierto? Como por ejemplo suministro de bienes, con prestación de salud, de servicios de salud, entre otros. Algunas características que tiene la selección abreviada está dentro, que tiene que ser unos bienes homogéneos o de común utilización. Los bienes homogéneos de que pueden ser del mismo género, es decir,
por ejemplo, algo muy básico, un trapero, una escoba, son del mismo género, ¿cierto? Y también de común utilización, que lo utilicemos, pues como valga la redundancia, comúnmente, ¿sí? Papelería, el tema del aseo, como los traperos, las escobas, los recogedores, que es algo que se usa comúnmente, digamos que todo el mundo lo puede utilizar, ¿cierto? Y digamos que este tipo de contrato, de modalidad, se hace también bajo una subasta inversa o un acuerdo de marco de precios. Es decir, la subasta inversa, que habla de que se hacen pujas dinámicas que pueden ser virtuales o personales. Y el de acuerdo de marco de precios, que tiene que ser vigente a lo que está, digamos que actualmente en los precios de contratación, como por ejemplo la compra de combustible, por ejemplo la compra de papelería, sí, como todas esas cosas que necesitan las entidades estatales que son comunes. La compra de papelería, la adquisición de elementos de aseo para las mismas oficinas, en las alcaldías, en las gobernaciones, hasta mismo en la misma nación, obviamente, que el mismo papel que va a utilizar la alcaldía, no sé, por ejemplo, de Cumaral, ese mismo resma, tamaño carta, la va a utilizar la alcaldía de Villavicencio, de Granada, de San Martín, ¿sí? Entonces, se hace para ese tipo, la selección abreviada se hace como para ese tipo de contratos pequeños o de valores pequeños, montos pequeños, y poder pues llevar a cabo esa ejecución de esos contratos. Bueno, luego podemos hablar del concurso de méritos. El concurso de méritos se hace más para como ese tipo de tareas de consultoría que se hacen en medio de, o sea, entre personas jurídicas, ¿sí? Es decir, contratemos una interventoría, por ejemplo, en el caso de hacer la ejecución de un contrato de vías, de obra, que va a ser el mantenimiento de la vía Bogotá-Villavicencio, ¿sí? Entonces ahí podemos hacer un concurso de méritos para contratar, no sé, interventorías que estén vigilando y digamos que aparte de vigilar, ver porque se esté ejecutando ese contrato con todos los requisitos, con todas las condiciones que se instauraron desde un principio en el momento de la ejecución, ¿cierto? Bueno, podemos ver también otra modalidad, sería la contratación directa. La contratación directa, digamos que se hace ya de manera personal. No es algo tan común, no se hace tan seguido, pero entonces es algo que lo puede hacer de manera personal, ¿cierto? Y el último, que sería la contratación de mínima cuantía. Esta contratación de mínima cuantía la podemos hacer de un valor mínimo más o menos de 40 millones aproximadamente, mínimo, hasta máximo 400 millones. La mínima cuantía debe de estar más o menos mínimo 25 días hasta máximo 3 meses, ¿sí? Bueno, y pues eso digamos que sería todo como el tema de las modalidades de contratación. Bueno, se me pasaba a decir que durante las etapas del contrato podemos hablar de la ley 80, en la ley 80 podemos encontrar eso, y en el artículo 32 es donde nos habla de los contratos estatales, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra cosita les puedo contar? Durante toda la ejecución de los contratos, o bueno, durante como cuando uno se presenta para la ejecución de contratos, debemos de tener pólizas de garantía. ¿Para qué sirven las pólizas de garantía? Para ver que sea muy seria la oferta y que durante o por medio de esta póliza de garantía se cumplan como todos los requisitos, o esta póliza asegura de que esta persona, este contratista que se está presentando, cumpla con todos los lo que prometieron, entre comillas, o lo que
instauraron de que iban a cumplir y iban a realizar, ¿cierto? Si la póliza de garantía no se cumple, la persona pues debe cumplir bajo una multa. Digamos, si yo como contratista no cumplí con mi deber o con los objetos o objetivos que yo propuse, pues debo de asumir una multa, que normalmente es el 10% de, pues del valor de la póliza de garantía, ¿cierto? Bueno, otra cosita, la forma del contrato estatal se puede realizar, se puede ver o se puede reflejar en el artículo 39. El contrato estatal siempre debe estar por escrito y pues no se necesitan no hay excepciones que se apliquen como dominios o algo así, ¿sí? O sea, como por ejemplo, cuando vamos a comprar una casa debemos de hacer un contrato o un contrato de compra-venta como para tener asegurado. Siempre debe estar por escrito, siempre. Y pues digamos que esas serían como todas las, una pequeña explicación de todo lo que podemos encontrar dentro de las modalidades o del contrato estatal, de la normatividad de contratación estatal. ¿Listo? Muchísimas gracias y buena tarde.